Resulta que no quedaba lugar en el infierno. Todos iban para allá, había una cola interminable. Y no había lugar para poder entrar, entonces aparece el demonio y dice con una voz ronca, casi metálica. Me parece que esa es la voz que tienen los encargados de esto. Y se queda un solo sitio. Y se lo vamos a dar al peor de ustedes. Todos bajaron la cabeza. Entonces se dirigió a uno que estaba ahí con la cabeza demasiado agachada y le dijo, el diablo que hacía entrar a ocupar el lugar, le dijo, ¿usted qué ha hecho? Levantó la cabeza y dice, yo no he hecho nada, pero he visto muchas barbaridades. ¿Qué vio? Y vi guerras, vi desastres naturales, vi genocidio, vi masacre, terrorismo, vi soledad, abandono, fanatismo, hambre, pobreza, explotación y otras cosas más. Pero yo, señor diablo, nunca hice nada. El diablo lo miró y dice, ¿usted vio todo eso y nunca hizo nada? Sí, señor. Pase, dice, el lugar es suyo. ¿Cómo le va? Hola, Hugo. Se había ganado el lugar ese. Está bien. ¿Le gustó? Sí, claro, porque actuamos también por omisión, ¿no? ¿Seguro? Creo que lo peor que nos puede pasar es eso, ser indiferentes a lo que está ocurriendo, ¿no? Hay que algunos dicen, no, a mí me va bien, yo me quedo en mi casa. No, Claro. somos todos parte de este mundo. Sí. Si no nos va a pasar como a este, yo no hice nada. No hice nada, señor, el puesto es suyo. Claro. Sí, sin duda que es así. El Señor Jesús enseñaba que a través del apóstol Pablo decía que la lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra las personas. La lucha es contra los espíritus. Se estaba refiriendo a los demonios, ¿no? Nosotros creo que el ser humano le cuesta la evolución. Porque vos fijate, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, la situación que se vivía en Palestina era muy parecida a lo que estamos viviendo hoy. Ajá. Había una casta social alta, que eran los terratenientes, los dueños de todas las tierras. Después venía el sacerdocio, los que integraban el Sanedrín, que era el órgano religioso político, porque tenían poder político. Después venían los artesanos, después los jornaleros, donde también estaban los pescadores, que eso era ya más baja. Los artesanos por ahí eran un poquito clase media, podríamos decir, ¿no? Media baja. Media baja. Y después estaban los parias, los enfermos, las viudas, y los viejos, que nadie los quería tener. Se morían y había una indiferencia, esto que vos hablabas, ¿no? Una indiferencia importante. Y la clase trabajadora estaba esperando al Mesías. Estaban esperando al Mesías, pero ellos querían que el Mesías viniera y los liberara de la opresión romana, porque el Imperio Romano era duro. Sí. ¿No? Entonces ellos esperaban eso. Y ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero no lo querían reconocer. No lo querían reconocer, ¿por qué? Porque no era lo que ellos estaban esperando. Jesús venía con otra cosa. Venía a decirles de que el perdón era lo más importante, que las cosas que teníamos que actuar desde lo espiritual, y enseñar otra cosa totalmente distinta. Hoy nos pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La mayoría de las personas no entiende todavía de que la lucha no es contra las otras personas.
¿Por qué? Porque nosotros vemos qué es lo que está pasando. Nosotros, la mayoría de las personas tiene una inclinación política y cree que esa es la verdad y que eso es lo que funciona. Y son todas mentiras. Y lo vemos. Fracasó la derecha en Chile, fracasó la izquierda en Bolivia, fracasó la izquierda en Venezuela. Entonces, no es una cuestión política, es una cuestión espiritual, ¿no? Porque atrás de cada movimiento de este tipo hay un gran mover espiritual, que es lo que hace que las personas actúen como actúan. Vos hablabas la vez pasada de ver a un muchacho que le largó una molotov a un policía, ¿no? Y lo prendió fuego. No solo estás enfermo, tenés un problema evidentemente mental, pero atrás de eso hay un demonio importante que logra que esa persona pueda actuar así, ¿no? Y que el mismo demonio que tiene el gordo del mortero, que dice que es un perseguido político. Un tipo que se lo veía arrojando con un mortero casero contra la multitud. Claro. Seguramente. Bueno, entonces, y acá no hay inocentes, ¿no? Porque no hay inocentes, no es que unos sean los buenos y los otros sean los malos. No se ha entendido cómo funciona la cosa. Entonces, el Señor Jesús cuando vino con otro mensaje, vino con el mensaje superador de todo esto. Decirte, por eso nosotros insistimos en predicar el Evangelio. No es que nosotros estemos predicando una religión, estamos predicando la forma de salir de este sistema que nos tiene atrapados. De un lado o de otro estamos atrapados igual y sufrimos las consecuencias igual. Porque nosotros también pasamos periodos de ese tipo y no estamos libres de que lo podamos volver a repetir. Entonces, ¿por qué es tan importante enseñar el Evangelio? Porque el Evangelio te muestra y te enseña cómo vivir sano, te enseña cómo salir de las deudas, cómo salir y crecer en la prosperidad financiera. Te enseña cómo mejorar tus relaciones. Entonces, si vos tenés esa capacidad, en realidad no estás necesitando ninguna de las otras cosas con las que se mueve el mundo, ¿no? Ahora, a las personas les cuesta entender que sea así. ¿Por qué? Porque les cuesta dejar de tener razón. Todo el mundo quiere tener razón. Es que todos quieren tener razón, ¿no? Entonces, y sobre todo en cuestiones de política y religión, son dos cosas donde el que tiene un poquito de... No solo de conocimiento, porque muchas veces ni siquiera un poquito de conocimiento, pero vos no podés hablar, porque no, esto es así, porque es así, porque... Y resulta que no es así, las cosas no son como parecen. Aparte, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Yo en el editorial hablaba de... Hoy se festejó los derechos de los niños, no hubo clase. Sacaron a los niños masificados gritando, queremos derecho a las calles. Digo, mañana estos son los que van a la secundaria y toman la secundaria porque quieren otra cosa. Después entran los sindicatos, prenden cubierta y estamos creando una masa de gente creyendo que ese es el camino. Para inclinarnos, así que lo mismo hacía Mussolini con los niños italianos, así que lo educaba apenas salían del vientre de la mamá, ya para que lo adoren a Il Duce. Estamos mal, me parece que vamos por otro camino. Digo, vamos a tener que hacer una marcha con los padres y los niños contra las marchas que claro, hacen daño, claro. Pero esto es espiritual, ese es el asunto. Porque atrás de esto no es casual.
Nosotros nos enojamos contra los que hacen las leyes. Ahora el presidente electo ha dicho que va a mandar de vuelta la ley a favor del aborto, ¿no? Nosotros entendemos de que no se puede avanzar sobre la muerte. Vos no podés creer que matando seres indefensos está bien. Eso no tiene, en realidad eso no tiene asidero. No es que vos no podés estar a favor o en contra, eso es una locura. Entonces, no. Y yo no estoy Pero en contra. es una locura que tiene muchos adeptos, y como ellos juegan con eso, a ver cuántos votos o cuánto me van a decir amén. Bueno, por eso, entonces venga, aborto sí, mata sí, es lo mismo. Porque falta entendimiento. Entonces, esas son las razones por las cuales nosotros tenemos que llevar adelante el Evangelio. Nosotros tenemos una amiga en común que actuaba en política hasta que se enfermó, ¿no? Cuando dejó de hacerse mala sangre, como solemos decir, se sanó. Ese es el destino de las personas que creen que el culpable es el otro. Entonces, por esa razón nosotros tenemos la obligación de buscar y transmitir el Evangelio a los efectos de que la gente pueda sanarse, pueda vivir más y mejor. Seguro que sí. Gracias, Carlos. Nos vemos. Pausa.